Gracias, muchísimas gracias por seguir con Uno más Uno. Ahora en la entrevista en primer plano tenemos a Agneris Meléndez, quien es la presidenta de ACOPROVI. ACOPROVI es la Asociación de Constructores de Viviendas en la República Dominicana. Bueno, ese es un sector importante, pero parece que está un poco tranquilo. Bueno, muy buenos días a todos, un gran saludo a los que nos sintonizan y la verdad que un gusto compartir este espacio con ustedes. Sí, el sector construcción es un sector importante, estamos hablando que representamos más del 15% del Producto Interno Bruto. Sobre que estamos tranquilos no lo noto tan así, sí, no lo noto tan así. De hecho, tenemos buenas expectativas en el sentido de que hemos crecido bastante en este primer trimestre, cosa que tal vez eran otros tipos de noticias para el año pasado. Por ende yo entiendo que sí, que el sector tiene buenas perspectivas a pesar de altas tasas de interés, temas inflacionarios, pero nos hemos sabido acomodar, ¿verdad? Es un sector bastante resiliente. Las tasas de interés se frisaron y se supone que van hacia la baja. Se supone igual la inflación. ¿Se está sintiendo ya la reducción de la inflación en el sector inmobiliario? Se está sintiendo, pero la realidad es que esperamos más, es la realidad. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, el año pasado, aunque las tasas estuvieron altas, bajaron en el segundo semestre, pero tal y como usted dice, se han mantenido estables, pero siguen siendo altas para lo que es no solo el histórico, sino lo que son las expectativas. Recordemos que las tasas de interés impactan demasiado el sector, impactan en los hipotecarios, que es el préstamo final, en los interinos, que es el préstamo durante la construcción, y es un factor significativo para ver cómo se va a comportar el sector. Pero esas son las buenas expectativas que tenemos. No creemos que vayan a bajar significativamente durante el año, pero el hecho de que se mantengan estables ya es un factor importante para nosotros. Hay elementos clave, materia prima clave en la construcción de viviendas, como la varilla, el cemento, las cerámicas. ¿Algunos de estos componentes han bajado? ¿La varilla ha bajado? Bueno, ahí las noticias no han sido tan halagüeñas, no, definitivamente. Si nos ponemos a revisar estadística, ¿verdad? Números, y vemos, por ejemplo, prepandemia a pospandemia, las varillas que representan casi el 28% de lo que, del impacto de lo que compra en la construcción, han aumentado casi un 70%. Y luego esa es la varilla, el acero, ¿verdad? Y luego el hormigón, el cemento, toda esta parte que se compone tal vez de un 18% adicional al otro, entre los dos hacen un 40 y tanto por ciento de la totalidad. Pues esas han subido más de un 50, entre un 50, casi un 60%. Subieron y se mantienen altas. Y se mantienen altas. Durante la pandemia. ¿Y la realidad no es que han bajado relativamente un poquito el acero, bajado y subido, pero muy poco. Pero no han regresado a los niveles prepandémicos. No, prepandemia imposible, lo vamos de casi un 70%. ¿Y a qué lo atribuyen? Porque siempre se alegaron los factores internacionales. Los fletes bajaron significativamente. Nosotros no somos los que podemos responder esa pregunta, no lo entendemos. Definitivamente sabemos que hay un componente energético, un componente de combustible, un componente de materia prima internacional, eso sí lo entendemos, pero no entendemos que eso justifique la totalidad de este aumento, porque estamos hablando de casi un 70% y que pero no ha bajado. Las cerámicas se han bajado. Las cerámicas en teoría han bajado, pero la realidad es que cuando uno las va a comprar, uno no nota tampoco que vaya con los precios que esperamos, que son, yo no diría prepandemia, pero uno le va subiendo la inflación. Las cerámicas han bajado, pero no como deberían haber estado. La realidad es que la inflación en general ciertamente ha sido controlada, es algo positivo porque el sector se planifica, puede crear presupuestos, etcétera, pero el traspaso del costo ha sido importantísimo para la vivienda. Y fíjese ahora lo que pasó la semana pasada, con un tema de que se anunció un aumento en las tarifas de mano de obra de la construcción. Del incremento. Sí, ese incremento para nosotros va a ser devastador. ¿Mano de obra qué proporción del costo final? Se anunció un 20% de aumento. No me refiero al aumento, sino en el costo de producción de una vivienda. La mano de obra incide aproximadamente, se dice, ¿verdad? Dependiendo de la tipología, cerca de un 30% del costo. Eso significa que por menos aumento que tengas, imaginándonos que eso tenga un margen, que sea entre un 20 y un 30, la vivienda va a aumentar, qué sé yo, cerca de un 6, 10%. En poco tiempo, estamos hablando que ahora se aplica una primera parte y una segunda parte en enero. Entonces, eso no son yo pensaba que ustedes noticias estaban positivas. felices porque
la política de vivienda del gobierno la están realizando gente que formaban parte de su asociación o vinculado al negocio. Nosotros lo que vemos ahí es que velamos por lo que son los intereses de nuestros trabajadores en temas de seguridad social, incluso en temas salariales. Lo que pasa es que cuando vemos que si según el IPC, el índice de precio al consumidor, en la inflación y todo lo demás, debió haber aumentado cerca de un 9%, son cada 2 años que se revisan, y a eso uno le agrega algo por el tema del índice de pobreza y demás, si uno llega a un 12, pudiera haber sido algo tal vez que entendemos que es algo sumamente positivo para el sector y uno lo previó en un presupuesto, pero al aumentarlo al 20, la verdad que se nos ha salido de las manos. Ya, ¿y se cumple eso? Claro, se va a cumplir, ese 20% se va a cumplir. El problema que tenemos aquí es cuál va a ser el impacto en la vivienda y en el acceso a la vivienda. Recordemos que esto impacta pero un círculo el salario vicioso. ha aumentado mucho menos que otros costos. Renglones clave, como lo que usted mencionó. Es correcto, pero es un componente más. Usted me habla de un 50%, un 70% en acero. Eso es pre-pandemia ahora. Sí. La realidad es que un aumento de un 20% en menos de 2 años en mano de obra, casi, un 20%, entendemos que no es algo que va de acuerdo a lo que se esperaba. Yeah. Entonces, no es algo que es previsible en un presupuesto y va a impactar. ¿Ustedes prevén que el Banco Central va a reducir la tasa de interés? Bueno, nosotros no somos economistas para ver y nuestras autoridades confiamos mucho en ellas. Ahora vemos el panorama internacional y sabemos que se les ha hecho muy difícil el tema de la reducción de tasas a partir de todos esos aspectos. ¿En Estados Unidos solo? Estados Unidos, exactamente. Pero entonces, la economía nuestra se supone que está estable, la inflación ha bajado. Es estable y la inflación ha bajado. Y las tasas de interés han bajado también. Lo que ¿Y la oferta de dinero? ¿En qué sentido? Para construcciones, para préstamos y demás. Bueno, es que la tasa de interés impacta específicamente en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, el tema de que hayan liberaciones de encaje, que impacten que la tasa disminuya, es lo que hace que la oferta, que existe obviamente, pero que los promotores se embarquen en comenzar nuevos proyectos, que se embarquen a confiar en el mercado para poder crear esos nuevos, pues obviamente ofertas. Y para eso necesitamos que las tasas bajen. Pero estamos viendo muchos proyectos. Correcto. Se están desarrollando. Así es. Se supone que tienen clientes, hay gente buscando. Sí, la oferta y se está vendiendo, no decimos que no. El tema es cuál es el segmento que se está vendiendo y cuál es el que no. Hablemos, por ejemplo, de lo que acabamos de decir ahora de que va a aumentar el precio de la vivienda. Si aumenta el precio de la vivienda, ¿cuáles son los más impactados? ¿Va a aumentar? Usted dice que va a aumentar. O tiene que aumentar, porque cuando usted le aumenta un 20% del costo, del 30% de su costo, por más que se haga algún rejuego, usted no lo previó en un presupuesto, usted tiene que aumentar lo que es el excedente. Y nosotros le llamamos a eso revalorizar la vivienda. Cuando una persona va a comprar una vivienda y se la aumentan de precio, por ejemplo, de acuerdo a su contrato, de acuerdo a los índices y demás, aunque es difícil y hay muchas personas que obviamente tal vez no tienen el poder adquisitivo, pero por otro lado, no es que la vivienda va a costar más y por eso no se va a vender a ese mismo precio, se revaloriza, entonces se vende más cara. Porque la vivienda es una inversión y tenemos que entender que esa es la diferencia entre vivienda y adquirir otros Para algunos es una inversión, para otros es una necesidad. Es una necesidad para todos y a su vez es una inversión también hasta para el que es una necesidad. Porque es buena inversión comprar vivienda, por ejemplo, para alquilar. En realidad sí, pero tenemos una situación ahí que es la ley de alquileres. Con la ley de alquileres nosotros... ¿Se modificó? No se ha modificado todavía, no. Tenemos una ley que data del 59. Dentro de las promesas de nuestro presidente, si llegara a ganar ahora en estas elecciones, era precisamente en este periodo ya de transición, ver si se concluía el tema de la modificación. Y obviamente, si la modificación se hace correctamente, de modo que ofrezca más seguridad jurídica tanto al inquilino como al propietario, pues veremos una revolución en el cual la vivienda podría ser más. Pero el principal obstáculo parece que no es ese. Porque cada vez menos escándalo y menos, por lo menos en los medios de comunicación, frente a inquilinos y propietarios. El tema es el costo de los préstamos. Porque una gente compra un apartamento que invierte, y un apartamento modesto, 5 millones, 6 millones de pesos. Sí. Tienen que coger un préstamo. Y el capital y los intereses de ese préstamo es superior a lo que pueden pagar los inquilinos.
Correcto, por eso entendemos que una ley de Ese no es el alquileres, principal obstáculo. bueno, la ley de alquileres pudiera ser el principal obstáculo. ¿Por qué? Porque cuando hay fondos de inversión, mucho capital que pudiera estar accediendo a motivar el mercado inmobiliario, a la compra de viviendas, porque hay una seguridad jurídica, sabemos que los precios todos van a bajar. No solo los precios de venta, vamos a suponer, pero también van a bajar los precios del alquiler. Entonces, sí, entendemos que la ley de alquileres podría ser el punto de inflexión, al menos actualizada de manera correcta, el punto de inflexión para que haya un mercado inmobiliario mucho más dinámico, que es lo que necesita nuestra economía y obviamente es lo que requieren los dominicanos para poder accesar a una vivienda digna, que es un derecho constitucional. Aneri, una de las cosas que hemos visto sobre el tema inmobiliario recientemente en medios de comunicación son las famosas estafas. Hemos visto constructoras, promotores de viviendas que han estafado sobre todo a la diáspora, que se ha visto involucrado en varios casos. ¿Cuál es la posición de Acoprovi en eso? Si tiene alguna posibilidad de plantear algo entre sus asociados. Claro. Fíjense, el tema de las estafas nosotros nos los hemos tomado bastante en serio. De hecho, venimos de un Mediatur, de hecho esto es parte de poder llevar un mensaje positivo con respecto, porque existen mitos alrededor del tema. Y yo creo que el primer mito es que si son evitables, que si se pueden prevenir. Y claro que se pueden prevenir, y eso debe ser la orientación que le llevemos a la población, la prevención. Y ahora les voy a comentar un poquito cómo se puede prevenir. Pero hay otros dos mitos que me gustaría también desmascarar. Y el segundo viene siendo el tema de que son más ahora que antes. No es así. Según el registro de oferta de edificaciones, que es la estadística oficial que tenemos para medir qué se está ofertando en nuestro país, en 2 años, del 2021 a 2023, que es la última estadística que tenemos, ha aumentado la oferta inmobiliaria en más de un 250%. Ahora mismo, en 2023, andaba en 36,000 viviendas entre vendidas y en venta y demás. ¿Qué quiere decir eso? Que un aumento tan importante, hasta por estadística, pueden haber, que es el tercer mito que quería desmentir, oportunistas, no constructores que tengan data, que tengan reputación. Meter el negocio. Oportunistas. Estimulado por la política del Estado. No. Es que está incrementando. No. Te dice la vivienda. La vivienda. Claro, las políticas, la situación económica es la que ha afectado. Y la política del Estado en el sentido de que hay subsidios para sectores más vulnerables. Correctísimo. Eso no le beneficia al sector. Beneficia muchísimo al sector, ha impactado. Y entonces, en ese sentido, ha aumentado, pero no es porque esos oportunistas que no son constructores reputados, entonces ven ese nicho y vienen a querer cazar personas. Es una minoría en comparación con el Una gran minoría. Hablamos de 1, 2, 10 casos. Y dígame una cosa, ¿ustedes tienen estadística sobre la compra de viviendas de parte de los dominicanos que residen fuera del país? No hay una estadística tal como de cuánto compran los dominicanos, pero sabemos que hay segmentos, por ejemplo, el de la segunda vivienda y también el de bajo costo. Esos son los dos segmentos que más son impactados por el tema de la diáspora. Y es porque el dominicano que está afuera quiere su vivienda aquí. Y a ellos recientemente, hace 2 o 3 semanas, estuvimos en el consulado de New York y reunidos con las asociaciones de supermercados y de bodegueros, llevando el mensaje que les quiero comentar ahora sobre cómo prevenir una estafa. Y viene desde 3 puntos de vista. Primero, que usted escoja una empresa que tenga reputación, que usted vea que pueda garantizarle el éxito del proyecto. Segundo, que el proyecto se note que va a ser un éxito, es decir, que tenga, por ejemplo, condiciones y referencias en el mercado que sean parecidas a los demás competidores, precios parecidos y demás. Y el tercero, la parte legal. Y la parte legal tenemos que verla desde el proyecto, un tema de que, por ejemplo, tenga sus permisos al día, que también la empresa que vaya a ya la gente construir. se asegura mucho de todo eso. Lo interesante es saber el impacto que tiene en el sector vivienda, porque existe la percepción que una gran parte de los 10,000 y tantos millones de dólares que ingresan al país como remesas se van al sector construcción. Construcción de vivienda, construcción de establecimientos comerciales, etcétera, que no podrían hacerse en muchos pueblos si no llegara ese dinerito desde fuera. Correcto. Y por eso es que se aseguren, por ejemplo, de depositar el dinero en la empresa que fue que le vendió, se aseguren que la empresa esté relacionada al terreno. Hay una serie de factores que son importantes y que lo que queremos es prevención. Que estas personas que van a invertir. También, porque hay muchas empresas ya muy avanzadas en el mercado. Y la marca. Si prevenimos la estafa, no va a suceder. Acoprovi tiene un directorio donde la gente pueda consultar, el usuario, el comprador. Pueden llamarnos, pueden accesar a nosotros a través de la llamada o de las redes y de las páginas. Y creo que es muy importante que
tengan una referencia de la empresa, que se dejen asesorar por su abogado, por su agente inmobiliario, o que vean que, por ejemplo, la empresa esté, pues obviamente relacionada con Provi. Son factores que indican que puede haber un éxito en el proyecto, que es lo que buscamos, que menos oportunistas entren en este Se nos sector. acabó el tiempo. Muchísimas gracias por Gracias. haber madrugado. Sí. Y el espacio sigue siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa, muy breve pausa, porque se acabaron los anuncios de la política, para regresar con el profesor Antonio Siriaco, quien es el decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y él va a profundizar este y otros